Vamos a analizar ahora el material publicado por el Ministerio de Educación en la semana 24 en la plataforma Aprendo en Casa. Resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inecuaciones. Soy el profesor Wilder Salazar y empezamos ahora analizando la siguiente situación problemática. Leemos la siguiente situación. Nos presentan acá situaciones cotidianas en el hogar en medio de la pandemia del COVID-19. Bueno, debido a la pandemia, muchos de nuestros servicios han incrementado su precio y eso ha originado malestar entre las empresas y los usuarios y también entre los comerciantes y compradores. Tenemos que Lucía va al mercado de frutas de su ciudad. Ella compra manzana Israel, mandarina, tuna verde y papaya. El número de kilos de manzana Israel es el doble del número de kilos de mandarina. El número de kilos de tuna verde es tanto como el número de kilos de manzana Israel y mandarina juntas, y el número de kilos de papaya es la mitad del número de kilos de manzana Israel. Si Lucía compra en total 28 kilos de fruta, ¿cuántos kilos de papaya y de tuna verde compró? Empezamos comprendiendo el problema. Nos plantean aquí 4 preguntas que vamos a responder una a una para poder analizar y comprender qué es lo que nos proporciona el problema como información. ¿Qué frutas compró Lucía? De la lectura del problema podemos decir que ella compró manzana Israel, mandarina, tuna verde y papaya. ¿Cuántas frutas diferentes compró Lucía? Compró 4 frutas diferentes. ¿Qué entiendes por el número de kilos de tuna verde es tanto como el número de kilos de manzana Israel y mandarina juntas? Bien, significa que la cantidad de kilos de tuna verde es igual a la suma del número de kilos de manzana y de mandarina. ¿Qué nos pide calcular la pregunta de la situación significativa? Nos dice cuántos kilos de papaya y de tuna verde compró Lucía. Ahora diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. El procedimiento que vamos a utilizar es el siguiente. Primero vamos a representar algebraicamente el número de kilos de cada fruta. Luego plantear la ecuación, resolver la ecuación y responder la pregunta de la situación significativa. Para esto debemos plantear y resolver una ecuación para dar respuesta al problema. Algunas nociones previas. ¿Qué significa plantear una ecuación? Pues el planteo de una ecuación significa que vamos a traducir un enunciado que puede estar en un lenguaje escrito u oral y a través de su lectura e interpretación vamos a simbolizarlo y expresarlo a través de una ecuación, que es el lenguaje matemático en el cual se expresan las condiciones de este problema. Por ejemplo, tengo aquí algunos enunciados verbales que lo vamos a introducir a enunciados matemáticos. El doble de un número sería 2x, el cuádruplo de un número 4x, el exceso de un número sobre 5, x menos 5, el triple de un número aumentado en 11, 3x más 11, la suma de 3 números consecutivos. Si el número menor es x, el intermedio sería x más 1 y el consecutivo de él sería x más 2. El triple del exceso de un número sobre 9, 3 por x menos 9. Las 3/4 partes de un número. Entonces, así se traducen los enunciados verbales a enunciados matemáticos. Ecuaciones de primer grado. Se llaman ecuaciones de primer grado porque tienen como exponente de su variable la unidad. Aquí la x es la incógnita, a y b son los coeficientes que pueden ser cualquier número real. ¿Cómo resolvemos una ecuación de primer grado con una incógnita? Pues vamos a seguir los siguientes pasos. Suprimir los signos de agrupación si los tuviera, reducir los términos de semejantes de cada miembro, transponer términos, luego volver a reducir términos semejantes y despejar la incógnita. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo. Primero eliminamos los signos de agrupación. Este negativo va a hacer que cambien los signos del término que están dentro del paréntesis. Acá también me quedaría menos 2x más 1. Reducimos términos semejantes. 4 menos 3 me da 1x, menos 9, x menos 2x es menos x y 2 más 1 es 3. Transponemos términos. Este negativo x pasa al primer miembro compositivo y el 9 que está con negativo pasa al segundo miembro compositivo. Sumamos 2x, 2 igual a 12. Despejamos, pasa a dividir el 2 que acompaña a la x y me quedaría 2 entre 2 es igual a 6. Ahora tú planteas la siguiente situación. Tenemos aquí un número disminuido en 7, mi edad es 2 veces tu edad, mi edad es 2 veces más que la tuya, el triple de un número aumentado en 5,
la suma de tres números consecutivos, el exceso de A sobre B es 5. Tenemos ahí el planteamiento. Compara con lo que tú has trabajado y corrige si es necesario. Ahora ejecutamos la estrategia o plan. ¿Puedes decir cuántos kilos de mandarina compró Lucía? ¿Cómo expresaría la cantidad de mandarina que ella compró? Al inicio no se puede indicar el número de kilos de mandarina que compró Lucía, pero sí se puede representar con una variable. Entonces aquí vamos a representar el número de kilos de mandarina como la variable X. Escribe mediante una expresión algebraica el siguiente enunciado. El número de kilos de manzana, Israel, es el doble del número de kilos de mandarina. Tenemos, si la cantidad de kilos de mandarina lo representé con X y los kilos de manzana me dice que es el doble, debería representarlo con 2X. Escribe mediante una expresión algebraica el siguiente enunciado. El número de kilos de tuna verde es tanto como el número de kilos de manzana y de mandarina juntas. Ya habíamos representado las mandarinas con X, la manzana con 2X. La tuna es la suma de las manzanas y de las mandarinas. Entonces sería X más 2X me da 3X. La representación de los kilos de tuna sería 3X. Escribe mediante una expresión algebraica el siguiente enunciado. El número de kilos de papaya es la mitad del número de kilos de manzana Israel. Habíamos visto que el número de kilos de manzana es 2X. Como me dice que la papaya es la mitad, lo divido entre 2 y me quedaría que el número de kilos de papaya se representa con X. Escribe mediante una expresión algebraica la relación que existe entre las respuestas de las preguntas 1, 2, 3 y 4. Entonces, resumiendo, podemos decir que los kilos de mandarina se representan con X, de manzana con 2X, de tuna con 3X y de papaya con X. Sumamos y por dato me dice que se compró 28 kilogramos. ¿Qué representa la respuesta de la pregunta 5? Entonces, si yo observo qué es lo que he escrito en la respuesta de la pregunta 5, me doy cuenta que se ha formado una ecuación lineal. ¿Cuántos kilos de fruta compró Lucía? Relaciona con la respuesta de la pregunta 6. Entonces Lucía, por dato, compró 28 kilos. Al sumar la cantidad de frutas que compró, debo igualarlo a 28 para formar la ecuación. Resuelvo la ecuación, sería 1x más 2x más 3x más 1x sería 7x igual a 28. Pasa a dividir el 7 y me queda que x igual a 4. Reemplazando, la mandarina se compró 4 kilos, de manzana 8 kilos, de tuna 12 kilos y de papaya 4 kilos. Responde la pregunta de la situación significativa. En la situación significativa preguntaban cuántos kilos de papaya y de tuna verde compró. Entonces, compró 4 kilos de papaya y 12 kilogramos de tuna verde. Situación 2. Mercedes gastó 230 soles en un vestido, un bolso y unos zapatos. El vestido costó 20 soles más que los zapatos y el bolso 30 menos que los zapatos. Hallar el precio del vestido. Veamos. Solución. Primero, planteo los datos. El precio de los zapatos lo represento con X, el precio del vestido como X más 20 y el precio del bolso como X menos 30. Así lo expresa el problema. Luego sumamos los precios de los tres productos y debe darme 230. Formamos una ecuación. Resuelvo la ecuación y me sale que X vale 80. Pero ese sería el precio de los zapatos. Lo que quiero es el precio del vestido, ¿no? Sería 80 más 20 que me va a dar 100. Respuesta, el precio del vestido es de 100 soles. Situación 3. En un aula de segundo grado de la institución educativa Santa Magdalena Sofía, el número de sillas es el doble del número de mesas más 6. Si en el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas, ¿cuántas mesas y sillas hay? Representamos el problema primero. Número de mesas es X y el número de sillas sería el doble más 6. Sumamos, como la cantidad de muebles es 36, me quedaría 3X más 6 igual 36. El 6 pasa a restar, me quedaría 30. El 3, que es el coeficiente de X, pasa a dividir y me quedaría que X es 10. Esta X, según la representación, viene a ser el número de mesas. Reemplazando sería entonces que la cantidad de mesas es 10 y de sillas sería 2 por 10 más 6, o sea, 26. Respuesta, hay 10 mesas y 26 sillas. Situación 4. En una campaña para detectar casos de COVID-19 en el distrito de José Leonardo Ortiz se aplicó la prueba rápida a 500 personas, resultando una cierta cantidad de casos positivos.
Si se sabe que los 2/9 del número más los 2/3 del mismo es igual a 80 y el informe médico señala que 410 personas fueron evaluadas, no están contagiadas. ¿Es correcto? Justifica tu respuesta. Primero, represento como casos positivos a la variable x. Luego, por el dato del problema sería que los 2/9 de x más los 2/3 de x es igual a 80. Hay que resolver esta ecuación. Cuando la ecuación presenta denominadores, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso de 9 y 3, me queda 9. Divido el mínimo entre el denominador y el resultado lo multiplico por el numerador. 9 entre 9 me da 1, por 2x sería 2x. 9 entre 3 me da 3, por 2x sería 6x. 9 entre 1, 9, por 80 sería 720. Sumamos, me da 8x, igual 720, pasa a dividir, me queda que x es 90. Pero x viene a ser los casos positivos. Y la pregunta es si el informe era correcto. Entonces, si de los 500, 90 fueron positivos, quiere decir que los no contagiados serían la diferencia, 410. Hay 410 no contagiados, ¿no? Hay 410 no contagiados. Entonces, los no contagiados serían esa cantidad. Reflexionamos aquí sobre lo desarrollado, respuesta libre para la primera pregunta y también para la segunda pregunta. El día de mañana continuamos con la segunda parte de esta semana 24. Continuamos con la segunda parte de esta semana 24 de la plataforma Aprendo en Casa. Resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inecuaciones. El propósito de esta actividad es establecer relaciones de equivalencia y transformar esas relaciones en expresiones algebraicas, es decir, en modelos que incluyan ecuaciones lineales e inecuaciones lineales. Veamos la siguiente situación problemática. Un grupo de comerciantes contrata un camión para que traslade las frutas del mercado mayorista número 2 en La Victoria al mercado de su barrio. El dueño del camión les cobra 10 soles por cada pasajero y 30 céntimos por cada kilogramo de fruta. Con esta información responde las preguntas 1, 2, 3 y 4. Tenemos aquí las tres primeras preguntas, las cuales las vamos a resolver utilizando los conocimientos que habíamos trabajado el día de ayer, es decir, lo que eran ecuaciones lineales. Analizamos pregunta por pregunta. 1. Roberto es uno de los comerciantes y dispone de 350 soles para comprar frutas, pero desea invertir solo 55 soles en su transporte. ¿Cuántos kilogramos de fruta podrá transportar con ese dinero? De la lectura de la situación problemática y los datos que me dan en esta pregunta número 1, podemos sacar lo siguiente. Representamos el número de kilogramos que se va a transportar con una variable x. Sabemos que el costo por pasajero, por dato, es de 10 soles. Entonces planteamos la ecuación. Como es un solo pasajero, 10 soles más 0,30, que es el precio por kilogramo, por el número de kilogramos debe ser igual a 55 soles, que es lo que se va a gastar. Resolvemos esta ecuación, pasa a restar el 10, luego tenemos 45, como resultado 0,30x igual a 45. El 0,30 pasa a dividir y se obtiene la división 150 kilogramos. Quiere decir que se puede transportar 150 kilogramos. Pregunta número 2. Marcos es el dueño del camión. Lleva cierta cantidad de frutas correspondiente a 4 personas. Si hoy recibió por el transporte 275 soles, ¿cuántos kilogramos de fruta transportó hoy en el camión? Representamos el número de kilogramos que se va a transportar con una variable x. Sabemos que el costo por pasajero es 10 soles. Como son 4 pasajeros, entonces en mi ecuación sería 4 por 10 más 0,30, x es igual ahora a 265. Resolvemos la ecuación. 4 por 10 más 0,30 es igual a 265. Al multiplicar me sale 40 más 0,30 es igual a 265. Este 40 va a pasar a restar. Me quedaría 0,30x igual a 225. Este 0,30 pasa a dividir y obtenemos 750 kilogramos. Respuesta letra D. 3. Rosa compra 4 kilogramos de melocotones a 10 soles 80. Ella siente que el peso del producto no es el adecuado, así que realiza la verificación en otra balanza y nota que ésta registra 0,1 kilogramos menos de lo esperado por cada kilogramo. Rosa retorna
presenta el reclamo respectivo y pide la devolución del dinero cobrado en exceso. ¿Cuánto dinero le deben devolver a Rosa? Muy bien. El precio del kilogramo de melocotón lo representamos con una variable X. Sabemos que compra 4 kilogramos y le cobran 10 soles 80. Entonces, cada kilogramo sería 2 soles 70 de costo. Pero Rosa se da cuenta que le están dando 0,1 kilogramo menos por cada kilogramo que compra. Quiere decir que a Rosa no le dieron, como compró 4 kilos, por 0,1 que le falta en cada kilo, 0,4 kilogramos. Hemos visto que el precio por kilogramo es 2 soles 70, entonces le deben devolver 0,4 kilogramos por 2,70, 1,08, es decir, 1 sol con 8 céntimos, que viene a ser equivalente aproximadamente a 1 sol con 10. Nociones previas. Antes de responder la pregunta 4, vamos a revisar qué son inecuaciones lineales. Una inecuación lineal es una desigualdad que tiene una variable y puede presentar las siguientes formas, de estas 4 formas, ¿no? Porque se resuelven utilizando sus propiedades respectivas que hemos analizado y siguiendo las reglas básicas del álgebra. Veamos acá, indica el menor valor de x. Tengo 4x menos 8 mayor o igual que 0. El menos 8 pasa al segundo miembro, quedaría 4x mayor o igual que 8. El 4 pasa a dividir, 8 entre 4 me da 2, entonces la desigualdad quedaría como x mayor o igual que 2. El conjunto solución de una inecuación se representa gráficamente en un intervalo. Entonces, como es mayor o igual, en el punto 2 va a ser cerrado, hacia la derecha, hacia más infinito. Todo esto se sombrea. Puedo expresar el conjunto solución en forma de conjunto, me quedaría por acá, y también en forma de notación de intervalo, quedaría aquí cerrado en este punto 2 hasta más infinito. El menor valor entero de x sería 2. Es el menor valor entero porque los valores enteros que están dentro del intervalo serían 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿no? El menor de todos ellos es 2. Otro ejemplo, indica el mayor valor entero de x, de la ecuación 6x menos 24 menor que 0. Resuelvo la inecuación y me quedaría que x es menor que 4. Como es menor, tengo que representar gráficamente mi intervalo y se extiende ilimitadamente hacia la izquierda. Como solamente es menor, acá este punto debe ser abierto. Y en su conjunto solución sería abierto en este punto 4 y en el extremo izquierdo estaría el menos infinito. Quiere decir que el mayor valor entero de x sería 3. Los valores que están dentro de este intervalo serían 3, 2, 1, 0, hasta menos infinito. De todos ellos, el mayor es 3. Indica el menor valor entero de x en esta inecuación. Resuelvo la inecuación. Fíjense que este 7 pasa a sumar, sería 10. Este 2 pasa a multiplicar, quedaría acá 20. Este 4 pasa a restar, me queda 16. Como es mayor, vamos a representarlo. Acá hay que tener en cuenta, esto debe ser abierto. Acá debe ser abierto. Entonces tendría acá 16 hasta más infinito. El menor valor entero de x es 17. ¿Sí? El menor entero es 17. Acá están los valores 17, 18, 19, 20 hasta más infinito. El menor valor entero debe ser 17. Resuelve la siguiente inecuación. Entonces, 3x menos 1 sobre 5 menos 1 mayor que 3. Al resolver me quedaría que x es mayor que 7. Esto tengo que representarlo en un intervalo. Al representar en un intervalo, me quedaría entonces que, como es intervalo abierto, en este punto 7 va a ir hacia la derecha. Los valores que están comprendidos en este intervalo serían 8, 9, 10, 11 hasta más infinito. Me refiero a los valores enteros. Entonces, de todos ellos, el menor valor es 8. 4. Luis paga 1 sol 80 por kilogramo de mandarinas, pero venderá cada kilogramo a 2 soles 20. ¿Cuántos kilogramos de mandarina debe comprar y vender como mínimo para obtener una utilidad igual o mayor a 40 soles? Representamos el número de kilogramos de mandarina por una letra X. Tenemos aquí que vende a 2 soles 20, entonces lo que obtiene en la venta sería 2 soles 20x, y lo que utilizó para comprar sería 1 sol 80 por x. Entonces el precio de venta menos el precio de compra me va a dar la ganancia, que debe ser mayor o igual que 40. Resolvemos la inecuación y me queda que x va a ser mayor o igual que
100. Como es mayor o igual, punto cerrado, hacia la derecha, más infinito, quiere decir que la cantidad de kilogramos debe ser mayor o igual que 100 kilogramos. Situación 2. La profesora de matemática, Lorena, tiene 20 años menos que la profesora de comunicación, Andrea. Si las edades de ambas suman menos de 86 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? Entonces resolvemos. Represento la edad de Andrea por X y la edad de Lorena según la condición X menos 20. Sumamos y me debe ser menor que 86. X más X va a ser 2X, este menos 20 pasa a sumar, sería 106, 2X menor que 106, X es menor que 53. Como debe ser menor, entonces el máximo valor entero va a ser 52. Quiere decir que el máximo valor de X es 52, por lo tanto al sustituir, Andrea tiene 52 y Lorena tendría 52 menos 20, 32 años. Situación 3. Tenemos dos figuras, un triángulo equilátero de lado X y un rectángulo de largo X y de altura 4. Determinar para qué valores de X el perímetro del rectángulo es superior al del triángulo. Solucionamos. El perímetro del rectángulo sería la suma de sus cuatro lados, X más 4 más 4. Esto me da 2X más 8. Y como el triángulo es equilátero, sería X más X, su perímetro es 3X. La condición es el que el perímetro del rectángulo es mayor que el perímetro del triángulo. Por lo tanto, 2X más 8 debe ser mayor que 3X. Resuelvo 2X menos 3X mayor que menos 8, menos X mayor que menos 8. Acá hay una propiedad importante. Si yo multiplico para eliminar el signo negativo a ambos miembros de la desigualdad por un número negativo, que es el menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. Si es mayor, va a cambiar aquí a menor. Entonces multiplico menos 1 por menos 1 me da X, menos 8 por menos 1 me da 8 positivo. Quiere decir que X va a ser menor que 8. Se cumple la condición para todos los valores de X menores que 8. Situación 4. Hallar la edad de mi abuelo sabiendo que la tercera parte de la edad que tenía el año pasado, disminuido en 10, es mayor que 14 y que la cuarta parte de la edad que tendrá el año siguiente, aumentado en una decena, es menor que 29. Sea la edad del abuelo X, entonces la edad que tenía el año pasado fue X menos 1, por condición, X menos 1 sobre 3, o sea la tercera parte disminuida en 10, será mayor que 14. Resuelvo la ecuación y me quedaría que X menos 1 sobre 3 va a ser mayor que, pasa a sumar, 10 más 14, 24. Este 3 pasa a multiplicar, me queda X menos 1 mayor que 72 y el menos 1 pasa a sumar X mayor que 73. Entonces el abuelo debe tener 73 años. Esa es de la primera parte del problema. En la segunda parte nos dice que la edad en el próximo año, que es X más 1, de acuerdo a la condición, la cuarta parte sumada con 10 debe ser menor que 29. Resolvemos también la ecuación y me quedaría que X es menor que 75. De ambas condiciones, mayor que 73 y menor que 75, el único valor entero que cumple esas dos condiciones sería 74. Quiere decir que el abuelo tiene 74 años. Ahora presentamos el reto de la semana, que es solucionar estas dos situaciones problemáticas. Las debes entregar como siempre de manera oportuna para ser revisadas y hacer la retroalimentación respectiva. Muy bien, gracias. Este es el material de la semana 24.